la iglesia es el gran problema que tiene el hombre para acercarse con Dios. Entonces usted me va a decir, ¿qué está diciendo este loco? Porque la iglesia es necesaria o no. Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y ese es el gran problema por el cual el hombre hoy está dividido. El hombre hoy está dividido porque no sabe lo que es la iglesia y porque el demonio ataca ¿a dónde? A la iglesia. ¿Y con qué ataca el demonio a la iglesia? Hoy lo van a entender. Miren, ¿qué dice ahí? Primera mentira del demonio. Cristo no fundó una iglesia. Eso lo vas a escuchar en la calle, lo vas a escuchar de las iglesias evangélicas, lo vas a escuchar de las iglesias cristianas, no cristianas, de los ateos, los que están en la nueva era, el que anda en la calle y no es ni una cosa ni la otra, y de los propios católicos, que aquellos que se fueron de la iglesia, pero no se fueron a ninguna secta ni nada por el estilo, pero ellos tienen su propia religión. ¿Por qué? Porque Dios está en las plantas, porque Dios está en el agua, porque Dios está en la montaña, porque yo voy y me tomo unos mates y ya, yo no necesito a Dios. O sea, gnosticismo. Eso es una herejía, la más vieja de todas, que es el gnosticismo, donde el hombre no necesita la iglesia. Entonces, eso lo vimos en el primer encuentro, donde teníamos que el hombre tiene a Dios, pero sin iglesia. A Dios sin iglesia y sin Cristo, obviamente. Hay un Dios, pero sin Cristo y sin iglesia. Ese es el gnosticismo en general. Y la otra herejía grande con respecto a esto es la protestante, que es, tengo a Dios, tengo a Cristo, pero sin iglesia. Entonces, ¿qué es lo que te dice el protestantismo? Muy sencillo, que Cristo no fundó ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque la única forma que tiene cualquiera que esté fuera de la iglesia católica, y después van a ver hoy por qué, porque yo digo la iglesia católica, pues lo vamos a ver con la escritura, cualquiera que quiera fundamentar su existencia fuera de la iglesia católica, la única manera que tiene de fundamentarla es haciendo creer a los demás y a él mismo que Cristo nunca fundó ninguna iglesia. Entonces lo mismo, ser lo que sea. No importa la religión, no importa lo que vos crees, hay un Dios bueno, un Dios misericordioso que salva a todo el mundo, entonces no sé qué hacemos nosotros acá. No sé para qué tenemos la confesión, la Eucaristía, la iglesia, los sacramentos, el bautismo. No sería necesario si eso fuera así, pero eso es una gran mentira. Entonces, Cristo sí fundó una iglesia, pero cuando el católico, escuchen muy bien esto, cuando el católico le entra ese bichito del demonio, esa duda de que si realmente es así o no, ¿qué ocurre? Cree que tiene que otra opción, porque el católico cree por convicción, no por emoción. La emoción es protestante. ¿Mm? Católico que tiene emoción se va al protestantismo al toque. ¿Por qué? Porque la iglesia protestante se fundamenta en la emoción. Y si vos necesitas emoción, si vos necesitas sentirte acompañado, porque te sentís solo, etcétera, 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 no vas a quedarte en la iglesia católica. ¿Te vas a ir a dónde? A una iglesia protestante. ¿Cuándo? Cuando te entra el bichito del demonio de creer que Cristo no fundó ninguna iglesia. Ya tenés una opción. Tenés una opción. Y para pasarla bonito, bonito, cualquier religión es más interesante que la iglesia católica. Porque la iglesia católica está cimentada en eso que ustedes tienen allá atrás, en ese Cristo crucificado. ¿eh? Es una convicción, no es una emoción. ¿Sí? Entonces la cruz, o sea, la única iglesia que se fundamenta en la cruz de Cristo es la iglesia católica. Bueno, ya vamos a profundizar ahí. Esa es la primera mentira. ¿Ok? La segunda mentira es que ninguna iglesia salva. Entonces, si la iglesia no salva, y solamente salva a Cristo, que salva a Cristo, obviamente que salva a Cristo, pero salva a Cristo a través de la iglesia, que también lo vamos a ver. Está todo en la escritura. Todo esto que estamos hablando, que yo estoy dando un pantallazo, está todo en la escritura. Muy clarito, muy detallado y muy concreto. Lo vamos a ir viendo. Entonces, si Cristo no fundó una iglesia, y si la iglesia no salva, ¿quién es la iglesia? Yo. Yo soy la iglesia, él es la iglesia, él es la iglesia, entonces yo puedo ir y fundo mi iglesia, él va, funda su iglesia, él predica lo que a él le parece, yo predico lo que a mí me parece, Josué, ahí me acuerdo de Josué, va y predica y hace su propia iglesia, por lo pronto, con estas tres pequeñas mentiras, ¿sí?
eh, el demonio, si no te agarra con una, al católico lo agarra con otra. Por eso que ustedes van a ver hoy a muchos católicos que vos le decís que la verdad está en la Iglesia Católica, por lo dice 1 Timoteo 3:15 y clarísimo, te van a decir, pero ¿cómo nosotros podemos ser tan soberbios de creer que solamente nosotros podemos tener la verdad? Y sí, porque la verdad es Cristo. Y hoy vamos a ver que esa verdad está en la iglesia. ¿Y qué iglesia es la Iglesia Católica? Porque yo hablo con muchos protestantes, muchísimos. Y siempre digo una cosa, siempre llegamos a una. Si nosotros llegamos a la conclusión de cuál es la iglesia de Cristo, ya está, no tenemos más problemas. Porque le queremos a quién? A la que tenemos la convicción que es la iglesia de Cristo. ¿Y dónde tiene que estar eso para entenderlo? En la Escritura. Si no está en la Escritura, no está en la tradición, no está en el magisterio, no me puede mostrar que tu iglesia sea la de Cristo, pero yo sí puedo mostrarte que mi iglesia, que es la Iglesia Católica, es la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es el problema? Que para salvarte tienes que estar en la iglesia de Cristo. No digo que no haya salvación fuera de la iglesia, es otra cosa, que ya lo vamos a ver cuando veamos un dogma que tiene la Iglesia Católica, que es extra ecclesia nulla salus, que significa fuera de la iglesia no hay salvación, pero no interpretado desde el punto de vista de que esa puerta para allá y esa puerta para acá. No, eso ya lo vamos a ver después porque necesita 2 o 3 horitas de enseñanza para entenderlo. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Católica siempre propuso 4 características para la Iglesia. ¿Cómo sabemos nosotros que la Iglesia Católica es la de Cristo? ¿Cómo sabemos? Por 4 características. Esas características son una, católica, apostólica y romana. ¿Sí? Bueno, como esto es un curso de aprendizaje, ¿sí? Yo les he propuesto a ustedes que desde el principio eh, llevar esta enseñanza a 5 citas por tema, ¿sí? Porque podríamos agregar muchísimas más. El material que hay también después, cuando vayan profundizando, hay muchísimo más material. Pero con 4 o 5 citas de cualquiera de estas características, ya podemos saber perfectamente de qué estamos hablando. Pero ustedes vieron que siempre, yo siempre trato de mechar un poquito lo que es la escritura con lo que es el catecismo de la iglesia, con lo que es la tradición de la iglesia y con lo que es el magisterio de la iglesia, que es donde nosotros tenemos el fundamento. Y a contramano de lo que por ahí se enseña en el catolicismo, que medio que al Antiguo Testamento lo dejamos a un lado, es como que no está. Vamos todo con el Nuevo Testamento, vamos con el Nuevo Testamento, y la cosa no es así, porque para poder entender el Nuevo Testamento necesitamos conocer perfectamente bien el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no hay nada en el Nuevo Testamento que no esté en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento es una maqueta y el Nuevo Testamento con Cristo ya estamos en la realidad de las cosas. O sea, es una sombra y acá está la realidad de las cosas. ¿Por qué? Es muy sencillo. Miren, usted viene con una maqueta, uno hace una maqueta de un edificio y vos ves el edificio, sí, pero qué belleza, qué bonito. Ahora yo pregunto, ¿vos te podés bañar en esa maqueta? No te puedes bañar. ¿Podés comer en esa maqueta? No. ¿Dormir tampoco? ¿Bañarte en la pileta? Tampoco. ¿Sí? Bueno, esa maqueta se va a desarrollar con Cristo y ahí sí podemos hacer todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, esas cosas son los sacramentos que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo sabemos nosotros que acá hay una continuidad en la escritura? Que no es una cuestión que se me antojó a mí de rompe y porrazo arrancar con el Nuevo Testamento y qué pasa con la historia del pueblo de Dios. Porque no se olviden que nosotros, la Iglesia Católica, es el pueblo de Dios, la Iglesia, pero que está formada por 2 pueblos, el pueblo judío y el pagano. ¿Ok? ¿Sí? De los 2 pueblos, Dios que hizo uno solo. Bueno, perfecto. Miren, vamos a ver en estas citas, acá, ¿sí? Vamos a ver en Deuteronomio 6:4, vamos a escuchar cómo todo, hay muchísimas citas, ¿no? Yo elegí estas 4 porque son muy claras, ¿no? Vamos a ver, en estas 4 citas vamos a ver cómo ya en el pueblo de Israel, Dios Padre, Dios Creador, ¿sí? Nos va a ir tirando algunos tips para entender que la iglesia es una, que las divisiones no van con Dios, ¿sí? Las divisiones van con el demonio. Hablo, parte, 2 partes. El demonio siempre trata de dividir. Ustedes van a ver en la escritura cómo Dios nos está enseñando desde siempre
que el pueblo de Dios tiene que ser siempre uno. Vamos a escucharlo. Deuteronomio 6, 4. Escuchen. Escucha, Israel, Escucha, Israel. Nos está diciendo, ¿quién es Israel? el pueblo. Vos no, vos estás leyendo. ¿Quién es Israel? Yo soy Israel. Tú eres Israel. Tú, todos. Escucha, Sebastián. Escucha, Josué. Escucha, Carlos. Escucha. ¿Y qué hay que escuchar? Dale. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Es el único Señor. Fíjense una cosa. Ya desde el principio del Deuteronomio, esto se llama el Shema. El Shema, el Shema en hebreo significa escucha. ¿Sí? Esto se lo recitaban los padres a los hijos desde chiquitito. De chiquitito los niños judíos repetían, Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno solo, un solo Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu alma, bueno, etcétera, etcétera. Lo pueden leer después con más tranquilidad. Pero acá lo primero que hace Dios es decirte que hay una unidad. Y si hay una unidad de Dios, por lo pronto también debe haber una unidad de qué? De fieles, del pueblo de Dios. ¿Sí? Miren, vamos a ver cómo sigue. En el Salmo 133, 1, son pequeños toquecitos, pero ustedes se van a dar cuenta cómo el Señor desde siempre nos ha dado una idea de qué es lo que Él quiere para el hombre. Vamos. Lo puedes leer ahí si quieres también, lo tienes ahí. Sí, sí, ahí lo puedes leer, así no te demoras. Salmo 133, versículo 1. Escuchen. Qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan unidos. Escuchen, escuchen. Qué bueno y qué agradable. ¿A quién? A Dios. Que los hermanos, que los hermanos, Vivan unidos. no, léemelo. Que los hermanos Que los hermanos vivan unidos. vivan unidos. Seguimos con la que sigue. Ezequiel 37, escúchenlo. Les dirás, Les dirás, así habla el Señor así Dios. habla el Señor. Voy a recoger a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron. Los reuniré de todas partes y los llevaré a su tierra. Ajá. ¿De qué está hablando? De la dispersión del pueblo de Israel, de la diáspora. ¿Y qué dice el Señor? Déjenlos tranquilos allá, que se junten con los cananeos y total es el mismo Dios, ellos también adoran a un Dios, déjenlos tranquilos. No, ¿qué dice? Los voy a reunir. Eso es lo que quiere Dios del pueblo de hoy. Nos quiere reunir. Que a los católicos solo, no, nos quiere reunir. ¿A quién? A todo ser humano quiere reunir. Pero ¿en función de qué? Después se van a dar cuenta, cuando ya empecemos a hablar que la iglesia es una, ustedes se van a dar cuenta que Dios nos quiere reunir en la iglesia, no en cualquier lado. Nos quiere reunir en su iglesia. Dale, continúa. Vamos con Isaías 66, 18 y ya nos metemos después en el Nuevo Testamento, donde lo vamos a desarrollar un poquitito más. Yo conozco sus obras y sus pensamientos, y voy a reunir a todas las naciones y lenguas. Escuchen, voy a reunir a qué? A todas las naciones y lenguas. Seguí un poquito más. Vendrán a ver mi gloria. Y vendrán a ver qué? Mi gloria. O sea que hay un lugar que Dios ya viene hablando y nos viene guiando. ¿Para qué? Para encontrar qué? Su gloria. Y miren, les voy a decir, no lo vamos a leer ahora porque no vamos a hacer tiempo de presentar todo el material. Pero en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 20, dice la escritura, que la gloria a Dios se le da en la iglesia. La gloria a Dios en la iglesia, no en cualquier lado. Efesios 3, 20. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero acuérdense esa cita. Bueno, ahora vamos a ver por qué nosotros los católicos decimos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Miren, yo siempre hago una propuesta. Hagamos, qué sé yo. Vamos a hacer de cuenta que buscamos un ejemplo, a ver qué puede ser. Un perro. A ver, vamos a elegir un perro, ¿sí? Entonces yo te digo, bueno, yo les cuento a ustedes, les digo, mira, es un perro bajito, de unos 20 centímetros, pero mide como 70 centímetros de largo, tiene una cola larga,
tiene una trompa larga y unas orejas que casi llegan al piso y unas patitas cortitas así. ¿Qué perro es? Muy bien, excelente, excelente. Eso es un perro salchicha. Cuando terminemos hoy de acá y yo pregunte cuál es la iglesia de Cristo, ¿qué quiero escuchar? La iglesia católica. Porque lo que yo les voy a mostrar hoy, lo que yo les voy a mostrar hoy es ese salchicha en perro, se los voy a mostrar con las características de la iglesia católica. Para que no quede absolutamente ninguna duda que cuando nosotros los católicos decimos que la iglesia de Cristo, la iglesia católica, porque tenemos fundamento y podemos argumentar con la escritura todas las características que tiene la iglesia. Entonces, cuando yo termine de hoy de plantearle las características, no me digan salchicha, díganme católica. ¿Eh? Bueno, entonces vamos a empezar por la primera característica. Ya con la primera, ya es suficiente. Con la primera. Cualquier persona que quiera encontrarse con la verdad y de corazón venga abierto a escuchar la palabra y dejar que la palabra impacte en el corazón y te ilumine, con esta cita que vamos a leer ahora, es suficiente. ¿Sí? Me encantaría leerla del versículo 13, pero si la leo del versículo 13, no voy a llegar. Entonces, ya en otro momento va a haber tiempo de desarrollar un poquito más esta cita porque es fundamental. Pero la vamos a pintar un poquito. ¿Se acuerdan que en un momento dado viene Jesús, ¿sí? Y se encuentra con la gente, que eran discípulos de él porque lo venían escuchando. Entonces le preguntan a los discípulos, ¿ustedes quién dice que yo soy? Y uno dice Juan el Bautista, otro dice Isaí, Elías, otro dice otros profetas. O sea que le erraron todo, porque Jesús no era ni Elías, ni un profeta, ni Juan el Bautista. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Fíjense una cosa importante. Luego pregunta a quién, a los apóstoles. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Salta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque no es ni la carne ni la sangre lo que te ha revelado esto que has dicho, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, hubo una elección de Dios para revelar a quién. A Pedro la profesión de fe que hace sobre Cristo, que es el Hijo de Dios. ¿Por qué no fue sobre Santiago? ¿Por qué no sobre Mateo? ¿Por qué no sobre Bartolomé? ¿Por qué no? ¿Por qué sobre Pedro? Anda a preguntárselo a Dios, yo no sé. Lo eligió Dios. Punto. A Pedro, ya está. Bueno, y fíjense una cosa. Luego que Pedro hace la profesión de fe, ¿quién hace la profesión de fe? Jesús. Y le dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. ¿Se llamaba Pedro? No, se llamaba Simón. Y cuando, esto cortito para contextualizar, es más fuerte que yo. Bueno, allá en Juan 1:39, ¿qué pasa? Al primero que conoce Jesús es a Andrés. ¿Y Andrés quién era? Andrés era el hermano de Simón. Al otro día lo lleva a la casa y cuando Cristo lo ve a Simón, le dice, tú eres Simón, hijo de Bar-Jonás, de Jonás, de Juan. A partir de ahora te llamarás Cefa, que significa roca. En arameo significa roca, piedra, Pedro. ¿Está? O sea que ya Jesús había identificado, ¿sí?, el destino de Pedro. Por eso que allá le dice, tú eres Pedro, ya no le dice Simón, lo toma por el nombre cambiado. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, acá está, escuchen por favor. ¿Quién edifica? ¿Quién? Cristo. Edificaré mi. ¿Qué es mi? Una, mía, una, mi iglesia. O sea que Cristo tiene una iglesia. Gran mentira protestante. Cristo no fundó ninguna iglesia. Sí, señor, Cristo fundó una iglesia. ¿Y sobre el fundamento de quién? De Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. O sea que ya la iglesia católica, ¿por qué digo que es católica? Porque la primera característica que tiene, que es una, también tiene algo en la que se apoya. Y en eso que se apoya tiene nombre y apellido.
¿Y es quién? Pedro. O sea que la iglesia de Cristo tiene un jefe, tiene una autoridad. ¿Y esa autoridad quién es? Pedro. Y como el hombre que no conoce a Dios no puede soportar que un hombre tenga el poder que tiene Pedro, ¿sí? Es lo que ha pasado en el mundo, que la mayoría de todas las sectas que vos tenés acá, del luteranismo para donde vos quieras, todos han sido monjes o sacerdotes católicos que se han separado de la iglesia católica. Lutero, ¿qué era? Un monje agustino, ¿sí? Pero ¿qué es lo que no soportaban? Lean la historia. Lo que no soportaban, ¿qué era? ¿La autoridad de quién? De Pedro. Lo que pasa es que hay un problema. Para negar la autoridad de Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edifica la iglesia y al único que te puedes quejar es a Dios. Vas a perder, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, ¿qué hace? Elige a una persona para que sea la roca en la que se fundamente, ¿qué? La iglesia. ¿Y quién es ese Pedro hoy? El Papa Francisco, exactamente, sí. Y miren, no tengo tiempo para entrar en la cita, pero entonces, como habíamos visto, que siempre el Antiguo Testamento va tirando líneas para hablar realmente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento está el fundamento, escuchen, porque después van a poder estudiar todas estas cosas porque van a tener material. Eh, pero escuchen una cosa, ¿viste? El protestantismo siempre dice una cosa, dice, ¿por qué le dicen papa? ¿De dónde? ¿Dónde en la iglesia dice que es el papa? ¿A dónde? Ahí está el problema. No nos alcanza con decir en la Biblia. Bueno, escuchen. En Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 20, versículo 22, o capítulo 22, versículo 20, en este momento, si no es blanco-negro, ¿sí? Hay un cambio ¿de qué? De mayordomo. En el pueblo de Israel, el rey tenía ¿qué? Un mayordomo. Eso está en 22.15, Isaías 22.15, un mayordomo. Bueno, el rey, ¿qué quiso hacer? Cambiar el mayordomo que tenía porque no le cuajaba cómo le trabajaba. Entonces, ¿qué hizo? Muy sencillo. Cambia de mayordomo y al mayordomo que elige le va a decir una cosa que es importante, ¿eh? Que ese poder que tiene para abrir el palacio y cerrar y nadie entra, o para abrir y dejar entrar al que él quiera que entre, ¿eh? Esa función de mayordomo era una función que no tenía que ver con la autoridad yo tengo el poder, acá manejo yo. No, 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 no. No era ese tipo de autoridad. Era una autoridad, dice la Escritura, allá por el versículo 24, dice, de Isaías 22, 24, dice que era un poder que era como si fuera un padre para los hijos de Israel. ¿Y quiénes somos Israel? Nosotros, la iglesia es Israel. ¿Sí? Entonces, él tenía que actuar como un padre para los hijos de Israel. Entonces, esto es muy sencillo. Si usted sigue leyendo y dice, lo que cierres, cerrará, y lo que abras, abrirá. Si ustedes siguen el relato de Mateo 16, 18, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y yo a mi vez te digo, que a ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates será desatado en el cielo. El mayordomo de Cristo, ¿quién es? Pedro. Pero no es el mayordomo del rey de Israel. Porque ese mayordomo, el rey de Israel, era el mayordomo de un templo humano. De un templo humano. De un palacio de un rey. Pero Pedro es el mayordomo del reino de los cielos. Y eso solo se entiende con la fe. ¿Y qué es la fe? Creer en Dios. Y el problema, ¿saben cuál es? Que muchos creemos en Dios, pero el problema es que no le creemos a Dios. Y ahí está el problema. ¿Creemos en Dios? Sí, sí, todos creemos. Sí, murió, resucitó. Todo fantástico. Ahora, cuando Dios dice tal cosa, ¿eh? Mi iglesia se identifica ¿por qué? Porque tiene un papa, tiene un padre, que es el vicario de Cristo, este es el nombre que se le dio a la iglesia. Si no le gusta el nombre, no importa, dejemos vicario de Cristo, dejemos un padre. Yo he dejado un padre para su pueblo, y sobre esa, y la iglesia está fundada sobre ese
Padre. ¿Qué quién es? Pedro. Ya tenemos la primera característica de la iglesia. ¿Está claro eso? Es una. Seguimos. Miren, Colosenses 1:18. Esto te queda muy claro. Colosenses 1:18. Vamos despacito. Dale. Y él, Y él, con mayúscula, ¿quién es? Dios, Jesús. Y él es la cabeza Él del es la cuerpo. cabeza. Él es la cabeza. Cuando yo digo la cabeza, ¿ustedes qué se imaginan? No me digan una guillotinado porque me voy. ¿Eh? ¿El qué? Cabeza, líder, está bien, sí, que dirige también. A nosotros todos los actos nuestros nos dirige a quién? La cabeza, ¿sí? Pero la cabeza, ¿qué necesita para trabajar? Oh, está muy chulalú ahí, el cuerpo, exactamente. ¿Eh? Hay una cabeza y hay un cuerpo, ¿sí? Y esto nos va a dejar claro la escritura, porque de esto se trata. Acá se trata de escritura. A mí lo que piense Jorgito no me interesa. Cuestiones de fe y de moral. Después en lo demás discutimos todo lo que quieran. Pero cuestiones de fe, esto no se discute. Entonces, ¿qué dice Colosenses 1:18? Que Cristo es la cabeza. ¿De quién? La, ¿Cuánta cabeza? Una. Del cuerpo. ¿De cuánto cuerpo está hablando? Uno. ¿Y cuál es ese cuerpo? Dale, lee esto completo ahora. Él Y es, él es la cabeza del cuerpo, ajá, que es la iglesia. que es la iglesia. O sea que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y si hay algo bello que Cristo ha creado, es el hombre, el cuerpo humano, es perfecto. ¿Sí? Unos seremos más perfectos que otros, o menos perfectos que otros. ¿Sí? Pero es perfecto. Entonces, la Biblia, cuando Dios habla, y Dios no quiere usar esa pedagogía para que entendamos, te está hablando de algo que es bello. ¿Eh? Es bello. Que el cuerpo, la iglesia es bella, ¿por qué? Porque tiene una cabeza que es el Rey de Reyes, señores y señores, Dios. ¿Me entienden? Entonces vos no te puedes nunca imaginar a un cuerpo con 5 cabezas, porque es un monstruo, ¿o no? Ahora me decís, no, me encantan los monstruitos. Bueno, está bien, te encantan los monstruitos, pero es un monstruo, ¿es algo feo o no? O pongamos una cabeza con un montón de cuerpos. Imagínense, es algo horrendo. Por eso que Cristo dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿De cuánto está hablando? De uno, una cabeza, un cuerpo, una iglesia. Y escuchen por favor, la cita que viene ahora. Porque esta cita nos va a aclarar absolutamente todo, todo, ¿sí? Así no se dejan engañar nunca con que es lo mismo ser católico que ser pentecostal, que ser judío, que ser musulmán. No, no, por favor, ¿eh? Escúchenlo. Efesios 4:4. Esta es una cita importantísima, importantísima. Dale, vamos pasito. Hay un solo cuerpo. Ajá, ¿cuántos cuerpos hay? Uno. ¿Y cuál era el cuerpo? La iglesia. ¿Sé cuánta iglesia hay? Una, clarísima, no hay dos, una. ¿Y yo quiero estar en cuál? Yo quiero estar en la iglesia que es de Cristo, porque Cristo tiene una. ¿Eh? Y bueno, si me dicen si me hubieran dicho antes, que me hubieran mostrado con la escritura, lo que fuera, que la iglesia era otra, me hubiera ido otra. Pero no, no, no. La iglesia es una. Yo quiero estar en esa iglesia. Por eso que estamos haciendo esta charla, ¿para qué? Para mostrarles a ustedes que la escritura habla de esa iglesia. Y van a descubrir muy, muy rapidito que es la iglesia católica. ¿Sí? Miren, empezamos nuevo. Hay un solo Un solo cuerpo, y un solo espíritu. y ahí está el problema. Un solo espíritu. ¿Sí? Espíritus hay un montón, ¿eh? Espíritus hay de todo tipo, ¿eh? El que ustedes quieran, ¿eh? Lo pueden comprar en el kiosco, compran los espíritus que quieran. Son todos malos. Pero hay uno que es bueno. ¿Y saben cuál es el espíritu bueno? El Espíritu Santo. Entonces, yo pregunto una cosa. ¿El Espíritu Santo qué es? Dios. No tengan miedo. Si se equivoca, se equivoca. ¿Cuál es el problema? El Espíritu Santo es Dios. Pregunto yo. Pregunto yo. ¿Dios puede hablar sobre el mismo tema dos verdades diferentes? No puede. No hay forma. No hay forma. Por eso que te dice que hay un solo espíritu. Por eso que si ustedes después, ya cuando estemos un poquito más avanzaditos en la apologética, ustedes se van a dar cuenta que hay dos citas, ¿eh? 1 Timoteo 4:1 y 1 de Juan 4:1 también, donde nos advierte que nosotros tenemos que aprender a qué? A discernir los espíritus para saber qué,
si ese espíritu que te está hablando a la conciencia es el Espíritu de Dios o no. Por eso que dice la Escritura, un solo cuerpo, un solo espíritu. Mire cómo sigue. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Sigue. Un Señor, Un solo, no me achique, un Señor, dice. sí, Bien, me comí solo. Un solo Señor, uno. una fe, Una fe, no hay dos fe. Y esto es un problema serio. Esto es un problema serio, chicos. Porque también nosotros creemos en ese Cristo. Perfecto, sí, el protestante también cree en ese Cristo. ¿Sí? Un solo Señor, sí, un solo Señor. ¿Y la fe? ¿Cuál es la fe de la iglesia? ¿Cuál es? Ay, ¿quién dijo eso que me encantó? Va. Esa es la fe de la iglesia. Eso es lo que nosotros profesamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en el cielo y la tierra, creo en Jesucristo, en María, creo en la Santa Iglesia Católica. Entonces, si nosotros creemos en la Santa Iglesia Católica, Apostólica Romana, no podemos decir también creemos en la Iglesia Pentecostal porque, ay, cantan tan lindo, están hermosos. No, ¿qué está diciendo? Esa es nuestra fe. Creo en la resurrección de la carne, la vida eterna, la resurrección de los muertos, la comunión de los santos. Solamente la Iglesia Católica cree en ese credo. Ese es nuestro credo. Esa es nuestra fe, que es única, porque la profesamos solamente nosotros. ¿Estamos? ¿Está ahí? Una sola fe. Dale. un bautismo, Solo bautismo. un Dios y Padre de todos. Perfecto. Miren, fíjense, ¿por qué? ¿Por qué Dios ha querido que eso sea así? Todo tiene un porqué. Dios no hace las cosas como hacemos nosotros, que por ahí, bueno, vamos a tirar una cañita y vemos qué pasa por ahí. Bueno, no. Dios hace la cosa perfecta. Vamos a ir, no me acuerdo si el versículo 9, adelanté un poquito. Escuchen, esto es fundamental. Sí, así no lo tenés ahí. Bueno, búscalo. Efesios 4, no sé si el 8 o el 9, ¿lo tenés ahí, Alexis? ¿No? Bueno, a ver, pero ¿para qué no tenés el micrófono? A ver, lee ahí. A ver, si no el 9, el 8. Pero si decimos que subió, significa que primero... No, ¿qué estás leyendo? 9. Efesios 4, 9. Capítulo 4, Sí, versículo 9. 9. A ver, dale, sigue leyendo. Léelo ahí un poquito, no pasa nada. Pero si decimos que subió, significa que primero descendió a las regiones inferiores de su tierra, de la Ujú. tierra. Seguí. El que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos, Ujú. para colmar todo universo. Sigue. Él comunicó Escuchen. Él comunicó que unos sean a unos el don de ser apóstoles, unos apóstoles. Escuchen, miren lo que hace el Señor. El Señor en ese cuerpo, en esa iglesia, a uno los puso en orden a qué? A un apostolado. A los apóstoles. Escuchen ahora. a otros profetas, A otros profetas. A otros. Sigue. a otros predicadores del evangelio, Predicadores del Evangelio. a otros pastores o maestros, A otros pastores y a otros maestros. Vamos al versículo 14. Escuchen, por favor, ¿por qué hay una iglesia? ¿Por qué Dios quiso que haya apóstoles, profetas, evangelizadores, maestros, pastores? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esa fe, esa iglesia, ese cuerpo hay que cuidarla. ¿Eh? ¿Y cómo uno cuida eso? Manteniéndose, perseverando en la fe. Porque si te vas del cuerpo de Cristo. ¿Y a dónde te vas? Escúchenlo, lo dice la Escritura, dale. 14, ¿no? Sigue, O el que sigue. 14. Así dejaremos de ser niños y Así dejaremos de ser niñas. niños. ¿Qué pasa cuando vos vas con un niño en el supermercado y se te escapó de la mano y no lo ves más? Se perdió. ¿Por qué? Porque se va con cualquiera. Porque es un niño, se va con cualquiera. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que es importante tener esta referencia de apóstoles, profetas, etcétera, una sola fe, una sola iglesia. ¿Por qué? Para no ser como niños, dale,
sacudidos por las olas sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquiera doctrina. y sacudidos por el viento de cualquier doctrina. Y si seguimos hablando ahí, te va a hablar de quién, de los falsos profetas, que vienen con qué, con una doctrina diferente, pero muy tentadora, muy bonita. ¿Y a dónde nos vamos los tontos? Vaya a saber dónde, a cualquier lado, porque se siente, ¿cómo se siente acá? Por gloria al Señor, aleluya, ¿cuánto dicen amén? Amén, amén, nos tiramos al piso, todo fantástico, todos felices. ¿Eh? Nos olvidamos de qué, de que el cuerpo de Cristo es uno, que la iglesia es una, y la que salva es la verdad. Y ahora vamos a ver también que salva la iglesia. ¿Estamos ahí? Bueno, sigamos. Escuchen. Ustedes van a escuchar que más de uno le va a decir, bueno, chicos, sí, está bien, está todo fantástico, pero hay un problemita. Dice, también la Escritura dice, allá en Juan 16, 10, 16, que también hay hay otras ovejas que son de otro rebaño. ¿Sí? Miren, yo les voy a decir una cosa. A la Escritura, cuando le agarren amor, ustedes se van a dar cuenta que las respuestas están o un poquito antes o un poquitito después. ¿Sí? Vamos a ver dónde está la respuesta a esta mentira que te dicen de que, bueno, también, pero si también hay otras ovejas que son en otro redil, déjalas tranquilas, no pasa absolutamente nada. Pero vamos a ver cuál es el querer de Dios en eso. A ver, dale. Vamos, Juan 10, 16. Tengo, Tengo, además, tengo, ¿de quién son las ovejas? Tengo, dice, está hablando Jesús. Tengo, ¿de quién son las ovejas? De Cristo, no son del Papa. Que métanselo acá en la cabeza. No son las ovejas del Papa. No son las ovejas del obispo, no son las ovejas del cura, son las ovejas de Cristo. Por eso que ha puesto todos estos pastores, ¿para qué? Para que pastoreen y cuiden a quién, a las iglesias a las ovejas de Cristo. Ya lo vamos a ver después mejor en Juan 15, 21, que es clarísima, ¿sí? Pero lo vamos a ver en el próximo encuentro. Sigue, dale, repetí, seguí. tengo, Tengo, además, otras ovejas que no son de este corral. ahí está, y ahí te dejan la mentira y vos te lo crees y bueno, viste que tampoco están así, que una sola iglesia, un solo cuerpo. No, no, también hay otras ovejas de otro lado que no pasa absolutamente nada. Vamos a ver a qué nos manda el Señor referido a esas ovejas. Dale. Y a las que debo también conducir. A las que debo también conducir. ¿A dónde? Ellas oirán mi voz Ellas oirán mi voz. ¿A través de quién? A ver, que Dios agarra y sale a hablar por ahí como un... ¿Cómo habla Dios? ¿A través de quién? De nosotros. Nosotros con el bautismo y con la confirmación tenemos la obligación, acuérdense, ¿se acuerdan? 1250, 1285 del catecismo, tenemos la obligación de extender y defender la fe que hemos recibido en el bautismo y la hemos confirmado en la confirmación. O sea, tenemos esa obligación. Entonces Dios oirá mi voz. ¿Y cuál es la voz? La voz nuestra, que hemos recibido la fe. Esas ovejas que están en otro lado oirán mi voz a través de ustedes. Oirán mi voz y... Dale. y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ajapa. ¿Quién es el pastor? Cristo. ¿Quién es el vicario de ese pastor? Pedro. ¿Y quiénes son los apóstoles? Todos los obispos que van a ver ustedes en todas las diócesis del mundo. Clarito. Ya vamos a ver donde dice obispo, ya vamos a ver más adelante donde dice presbítero, donde dice diácono, está todo en la escritura. La Iglesia Católica está detalladita en forma espectacular en la escritura. Entonces, ¿hay otro redil por ahí? ¿Hay otro cuerpo por allá? ¿Hay otra iglesia? No, no, no. Hay gente que no está en este redil. ¿Sí? Para eso estamos nosotros, que tenemos que, a través del anuncio del carisma del Evangelio, del amor de Dios, ¿sí? Nos tenemos que ayudar a qué? A que vengan a dónde? Al cuerpo de Cristo. ¿Estamos hasta ahí? Y para terminar, vamos con Efesios 1, del 22 al 23, para terminar el significado de una. Dale. Él, Él, ¿de quién está hablando? Jesús. Dale. él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, Lo constituyó por encima de todo. A ver, ¿a qué? Dale. cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Escuchen, por favor. Por favor, abran el tamborcito, abran el dumbo, por favor, porque esto tiene que quedar. Escuchen lo que dice de la iglesia, dale. Que es su cuerpo y la plenitud de aquel
que llena completamente todas las cosas. ¿Dónde está la plenitud de Dios? ¿Dónde? En la iglesia, chicos. La plenitud de Cristo está en la iglesia de Cristo, no en la del pastor Jorgito. No, no, no. Está en la iglesia de Cristo. Por eso que la iglesia de Cristo es el arca de salvación. ¿Por qué? Porque tenés el bautismo, tenés el perdón de los pecados, tenés la comunión, la confirmación, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio, sacramentos que te llevan ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. No hay otra forma de llegar. Es la única forma que tenemos para santificarnos en forma permanente. Sino cómo manifestamos nosotros el amor de Dios, sino a través de los sacramentos. ¿De dónde obtenemos nosotros el amor de Dios si no es a través de los sacramentos? Ah, porque Dios es misericordioso. Sí, claro que es misericordioso. Pero para eso te dejo los sacramentos. Ya vamos a ver a su tiempo, vamos a ver eso. Entonces, con estas pequeñas 5 citas, que son muy claritas, hay muchísimas más, pero con estas pequeñas 5 citas, ¿sí? Si las estudiamos, ya después van a recibir todo el material, ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? Que es muy sencillo poder argumentar que la iglesia es una, no hay dos. Iglesia hay muchas, hay 130.000 hoy. Pero de Cristo, una. ¿Sí? Bien. Bueno, miren. Vamos a ver. También nos dicen una cosa que es importante, que donde dice en la Escritura que la iglesia es católica. Bueno, católica no dice en ningún lado la Escritura que es católica, ¿sí? Pero obviamente que utiliza un sinónimo, ¿no? Porque católica significa universal, ¿eh? La iglesia de Cristo es universal, es para todos. Ahora vamos a ver citas, ¿sí? Que fundamentan el que la iglesia sea católica. Hay 2 citas que, bueno, todas son importantes acá, pero las 2 primeras citas se las tienen que grabar. Son citas muy, muy importantes, ¿sí? Acá podríamos agregar una más. Bueno, pero ya en su momento vamos a agregar algo más. Pero bueno, vamos a leer esta cita, que es Mateo 28:19. ¿Por qué? Porque es la cita donde el Señor, ¿sí? Hacia al final, en el último capítulo, los últimos 2 o 3 versículos del Evangelio de Mateo, resucitado, ¿sí? El Señor, ¿qué hace? Envía a los apóstoles a predicar, ¿sí? ¿Y por qué es importante esta cita? Por varios motivos. Primero, para demostrar que la iglesia es católica, desde su origen, ¿sí? Segundo, para ver de qué manera nos hacemos discípulos de Cristo. Tercero, porque nos va a dar la orientación necesaria para saber en qué tenemos que creer. Y cuarto, porque en esos 2 versículos que vamos a leer hoy hay una promesa. Y por esa promesa nosotros también podemos discernir que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Miren, en 2 pequeños versículos, y bien cortitos, ahora vamos a leer, podemos ver toda esta riqueza que Dios nos presenta hoy con la Escritura. Escúchenlo, vamos despacito. Dale. Vayan. ¿Les gusta que los manden a ustedes? No. Bueno, a los católicos nos tiene que encantar que nos manden. Pero claro, obviamente cuando es algo de Dios. ¿Sí? Si no, se complica la cosa, ¿no? Bueno, entonces, miren lo que dice el Señor. Vayan. Ay, pero me duele la cabeza. Vayan. Ay, pero me duelen los pies. Vayan. Ay, pero no sé si me voy a levantar. Vayan, ¿qué me importa? Vayan. ¿Sí? Escuchen. Vayan, entonces, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Eso es un mensaje para los apóstoles. ¿Y cuál es el mensaje? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Yo pregunto, ¿los evangélicos son pueblo? Claro. ¿Los judíos son pueblo? Claro. ¿Los musulmanes? ¿El ateo? Todos son pueblo. ¿Cuál es el mensaje? A los apóstoles, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Pero resulta ser de que, ¿qué manera? Dale.
Somos discípulos. ¿De qué manera somos discípulos de Cristo? Dale. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que nosotros al recibir el bautismo somos ¿qué? Discípulos de Cristo. O sea que somos iguales que ¿quién? Que los apóstoles. Tenemos el mismo trabajo que hacer. ¿Y cuál es el trabajo que hacen los apóstoles? Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, a todos los pueblos. ¿Sí? Bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y escuchen porque acá está el problema. Acá está el gran problema. ¿Sí? Porque los mandó a predicar, pero no lo que se les antojaba en gana. Ahí está el problema. Hoy cualquiera va y predica lo que se les va en gana. ¿Por qué? Porque el protestantismo, Lutero, en 1517, pone dos premisas que son tremendas, que son las que han generado tanto división. Dos cosas. Sola fe, que la sola fe salva. Por eso que vos vas a ver, y eso está tan metido dentro de la iglesia, que hoy vos vas a ver que hay una carencia de obras de caridad en la iglesia enorme. No hay gente para trabajar. Nosotros lo experimentamos ahí, gracias a Dios. Acá Dios con nosotros es maravilloso, enorme, pero vos vas a ver que la gente ya no quiere hacer obra de caridad. No, tranquilo. La salvación va por otro lado. Sola fe. Y después el otro problema, sola escritura. Sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? Que cualquiera de nosotros, a través de la escritura, puede entender lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿saben cuál es el problema? En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, ante todo, tener presente que ninguna, ¿se llama ninguna? Tampoco. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que ninguno de nosotros podemos interpretar absolutamente nada de la Escritura. Porque ya está todo interpretado ¿por quién? Por la iglesia. ¿O usted se cree que lo que yo le digo, le estoy predicando, le estoy enseñando, es porque yo agarré, me puse horas y horas a meditar en mi casa, con un café de por medio y la luz para no dormirme? No, mi amor, esto ya está, lo que yo le estoy predicando a ustedes es lo que la iglesia enseñó desde siempre. Solamente hay que conocerlo para estar firme en la fe. Entonces dice, vaya y prediquen lo que yo os he mandado, no lo que ustedes quieran. Tienen que predicar lo que yo les enseñé. Por eso que Jesús tuvo 3 años con los discípulos. ¿Qué? ¿Los tenía por qué? Porque se sentía solo. ¿Necesitaba compañía? No, Jesús no necesitaba compañía, nada. ¿Sí? Pero estuvo con él 3 años, ¿para qué? Para enseñarles. ¿Qué cosa? Lo que luego iban a tener que predicar. Y acá está el problemita. Porque acá está la promesa. Y dice, escuchen la promesa, esto es central. Esto es una de las cuestiones por las que hay 2 promesas. Una ya se las dije, pero no enfocamos, pero la vamos a volver a tocar. En Mateo 16, 19. Y otra en 28, Mateo 28, 20, donde va a decir, escuchen lo que dice ahora. Si ustedes van, le predican a todos los pueblos, hacen discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le enseñan lo que yo les mandé y escuchen la promesa. Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. La promesa. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Epa. La iglesia de Cristo es una iglesia, ¿sí?, que tiene algo que no tiene ninguna iglesia. ¿Y saben qué es? La continuidad. Tac. Desde ese momento que hace el envío hasta el día de hoy. Muéstrame una iglesia que tenga 2025 años. No hay más que una. La Iglesia Católica. Otra de las características tiene la Iglesia Católica. ¿Cuál es? La continuidad en el tiempo, desde que la funda hasta el día de hoy. Muchos se han ido, muchos herejes adentro, a patada. ¿Sí? Pero la Iglesia, ¿cómo está? Firme, porque ahí está el tema. La Iglesia no son los herejes que hay en la Iglesia. La Iglesia no son los pedófilos que hay en la Iglesia. La Iglesia no son los malos cristianos que hay adentro de la Iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Es santa, que ya vamos a ver, no hoy, no alcanzamos, pero vamos a ver que la iglesia es santa. ¿Y por qué la iglesia es santa? Porque si es por los católicos que estamos adentro, estamos perdidos, ¿o no? Pero sin embargo es santa. Y eso ya lo vamos a ver en un día en especial porque es hermoso y es muy largo. Lo cierto, que en Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia, y la otra promesa, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Las 2 promesas fantásticas que hacen, que quede muy clarito,
muy clarito, y ya después de ver muy poquitito, que es la Iglesia Católica. Porque yo pregunto, ¿que la Iglesia Católica no ha tenido momentos complicados? Mamita. ¿Y el que estamos viviendo? Dios me libre. ¿Me entendés? Hemos estado sin papa, hemos estado. Tiempo sin papa. Hemos tenido 29 antipapas. Hemos tenido 2 papas, uno en Aviñón y otro ¿cómo se llama? En Italia. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque ¿quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Pues si no hubiéramos desaparecido, chicos, ¿sabe cuánto? Hace 2024 años y medio. Imagínense, 12 apóstoles, ¿no? 12. Uno lo traicionó. Uno. ¡Ah, pero qué barbaridad! ¡Qué los curas pedófilos! Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cuántos tenía Cristo? 12. Uno un traidor. Casi el 10% de lo que eligió, un traidor. ¿Dónde estaban cuando estaban en la cruz? ¿Quién estaba ahí? Uno solo. ¿Dónde estaban los otros? Escondidos. ¿Por miedo a qué? A la cruz. Por miedo a la cruz. Cristiano que tiene miedo a la cruz se pierde. Lo que pasa es que el amor de Dios es más grande, ¿eh? Que nuestro pecado. Y ahí está el gran problema, ¿eh? Por miedo a la cruz, porque tenían miedo de terminar como terminó el maestro. ¿Por qué? Porque no tenían fe. No tenían fe. Un cristiano firme, católico, ¿qué le importa morir? ¿Qué le importa morir? Si para encontrarte con Cristo tiene que morir. Ay, ¿qué está diciendo este hombre? Por supuesto. Por supuesto. ¿Cuál es el problema de morir? Y era el mismo problema que tenían ¿cómo se llama? Los apóstoles. ¿Por qué? Porque no creían que iba a resucitar. ¿Qué le pasó a los discípulos de Maú? Lucas 23, 24 en adelante. ¿Qué le pasó? Ellos iban unos fenómenos, ¿viste? Nos contaron el cuento que iba a morir, que iba a resucitar. Una barbaridad, una locura este tipo, toda una mentira. Se nos acabó el mundo. Seguiremos bajo el yugo de los romanos toda la vida. Acá no nos desprendemos más de la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, resucitó. Y eso es maravilloso. Bueno, Marcos 16, 15. Escuchen, por favor. Escuchen, porque eso de que la escritura se interpreta de acuerdo a la temperatura que había en ese momento. Claro, sí, sí, sí. No, al terremoto que había pasado hace 3 años, tanto nerviosos, y la historia. No. ¿Lo vimos en la primera clase o no? Vimos en el catecismo de la iglesia, ¿sí? En el numeral 101, 121, por ahí en adelante, cómo se interpretaba la escritura, ¿sí? Y la escritura se interpreta de 2 maneras, un sentido literal y un sentido espiritual. El espiritual, ¿se acuerdan? Alegórico, moral y anagógico. Ahora, no vamos a explicar eso solo porque ya lo explicaron, lo tienen, lo pueden buscar. Pero todo tiene que ver con qué? Con lo literal. De lo literal se desprende lo espiritual, ¿sí? Entonces, ¿yo sabe por qué le digo esto? Porque un sacerdote un día, cuando leímos esta cita, me dice, bueno, pero habría que ver qué quiere decir esa cita, porque habría que ver también el contexto de no sé qué, no sé cuánto. Ahora vamos a escuchar esa cita, por favor. Y después me dicen si hay que interpretar algo. Debe ser una de las citas más categóricas que tiene la escritura, ¿sí? Y más importantes. Escuchen, vamos, Marcos, 16, 15. Entonces Entonces, les dijo, vayan por todo el mundo vayan por todo el mundo, ¿sí? O sea, esto es el mismo mensaje de Mateo, pero ¿de quién? De Marco, que era discípulo de quién? De Pedro. ¿Eh? Marco andaba con Pedro para todos lados. Dale, vayan vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. a toda la creación católica. Eso significa católica. A todos los pueblos, a toda la creación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo hombre que anda en el mundo es criatura de Dios y nuestro hermano. Quizás no en la fe, pero nuestro hermano como criatura. Pero ¿cuál es el envío? ¿Cuál es la necesidad que tiene Dios? Que nosotros le prediquemos el Evangelio ¿para qué? Para que sea un hermano en la fe. Una fe. Dale. Escuchen. Repetir nuevo. Vayan. Vayan, entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Por favor, escuchen ahora. El que crea El que y, crea. El que crea.
y se bautice, y se bautice. se salvará. Ajá. Ah, pero yo no estoy bautizado, yo no creo. El que crea y se bautice, se salvará. Ah, pero yo no creo, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. El que crea, ¿en quién? En Jesús está hablando ahí. Y se bautice, se salvará. ¿Es literal o no es literal? ¿No le cerró? Vamos con la segunda parte, para que vean que bien contundente. Dale. El que no crea, El que no crea, se condenará. se condenará. El que no crea, se condenará. ¿Qué es lo que hay que entender? Que hay que creer. ¿Sí? Bien. Miren, vamos a estas dos citas que son muy bonitas. ¿Por qué? Porque son, Cristo ya está resucitado, ¿sí? Se le aparece por última vez a los apóstoles antes de la ascensión. El capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles habla de la ascensión del Señor a los cielos, ¿sí? Bueno, y fíjense que acá lo voy a dejar tremendamente claro. Y le voy a dejar una cosa que es muy, muy interesante, que es el hecho de para qué sirve el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, Dios lo dejó a la iglesia, allá en Juan 16:13, ¿para qué? Para que nos revelara la verdad, ¿sí? Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos hablar de Dios. Fíjense al punto de que Cristo ya habían pasado casi 40 o 45 días, ¿sí? Después de resucitado, faltaban una semana para Pentecostés, se les presenta la última vez a los apóstoles, ¿sí? Léelo, por favor, del versículo, a ver, bueno, se los cuento, no hace falta. Se los cuento. Dice el Señor, bueno, ay, ya sabemos que ahora ha llegado, ahora se va a consumar ¿cómo se llama? Tu reino, o sea, vamos a salir de la opresión de los romanos, que sé cuánto. Y le dice el Señor, no entienden nada, no entienden nada, porque no entendían nada. ¿Por qué no entendían nada? ¿Porque eran burros? No. ¿Por qué? Porque para entender a Dios se lo entiende con qué? Con el Espíritu Santo, con el corazón, no se lo entiende con el cerebro, chicos. Con el cerebro, obviamente que la fe es un acto de conocer, pero ese conocer sin llevar a la vida, y lo único que te puede llevar a la vida, el conocimiento, es el Espíritu Santo. Porque fíjense una cosa, miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, dale. Escuchen, muy bonito, dale. Pero recibirán Pero recibirán, la fuerza del Espíritu Santo. ¿qué reciben en la confirmación? No. El Espíritu Santo es un don que se recibe en el bautismo. Ojo, sí. Pero luego, en la confirmación, que es esta cita, y hay otras más, pero esta es la más importante, se recibe que una fuerza especial del Espíritu Santo. Y con esa fuerza especial del Espíritu Santo, escuchen lo que ellos van a poder hacer. Dale. Que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos. Y serán futuro, no lo son. Están escondidos, tienen miedo, no sirven para nada. ¿Me entendés? Hoy no serán futuro. Serán mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Qué más? En toda Judea. Judea. Y Samaria. Y hasta los confines de la tierra. Católica. La iglesia de Cristo es católica. ¿Sí? Pero ¿qué necesitaban ellos para poder llevar esa iglesia al mundo entero? ¿Qué necesitaban? ¿Recibir qué? El Espíritu Santo. Por eso que cuando reciben el Espíritu Santo, ya las inseguridades, los miedos, los temores, que yo siempre lo pido en la oración inicial, no sé si se acuerdan, que me saque todo temor, todo miedo para poder hablar libremente, ¿sí? Lo mismo que hacían ellos. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, parecían borrachos. Y Pedro, autoridad de la iglesia, sale y hace el primer discurso carismático, eso lo pueden leer después, tranquilo en la casa, en Hechos 2:13, y dice, estos no están borrachos, no están llenos de mostos. Lo que pasa y empieza a predicar todo el carisma, el anuncio de que ese Cristo había muerto, resucitado, que por culpa de ellos lo mataron, etcétera, etcétera. Un discurso durísimo cuando hacía 5 minutos antes no sabía nada. O sea, en realidad sabía, porque habían recibido todo el mensaje, toda la enseñanza, pero no la podían amalgamar. Cuando reciben el Espíritu Santo, salen y predican toda la belleza que tenemos en la Escritura. ¿Sí? Bueno,
Y en Apocalipsis 7:9, escuchen, porque esto está muy bueno, porque acá vamos a ver cuántas iglesias hay. Una, ¿no? Pero nosotros creemos en la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? La iglesia terrena, ¿sí? Purgatorio y el cielo. Esa es la comunión de los santos. ¿Por qué? Porque esa iglesia está formada por personas que están acá, personas que están en el purgatorio y personas que están en el cielo. ¿O no? Bueno, fíjense una cosa que es muy bonito. ¿Por qué? Y esto también les sirve, estas citas también le van a servir cuando venga algún qué sé yo, hermano protestante que te dicen que en el cielo no hay nadie más que Dios. Bueno, es una gran mentira. Y acá está la cita necesaria para que ustedes se formen, y la vamos a leer en Apocalipsis 7:9. Miren, escuchen lo que dice. Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 9. Miren lo que hay en el cielo. Miren, Después de esto, después de esto, vi una enorme muchedumbre imposible de contar, imposible de contar. Vamos a ver dónde estaban. formada por gente de todas las naciones. Todas las naciones. Por eso que la iglesia es católica. ¿Sí? Si nosotros supiéramos el idioma, puedes hablar de la fe católica con cualquier persona formada en el mundo y vas a conseguir exactamente lo mismo de fe. No habría ningún problema. Dale, Familias, pueblos y lenguas. dale. Estaban de ¿Dónde, pie dónde estaban? Vamos a ver dónde estaban todas estas ante el, personas. De pie, ante el trono y delante del Cordero. ajá, ¿dónde estaban? ¿Y dónde estaba Jesús? En el cielo. ¿Eh? O sea, la iglesia católica, por supuesto, se refiere a esto de acá, a la iglesia este, peregrina, iglesia terrena. ¿Pero qué? Pero toda esa gente que se congrega en la única iglesia, luego va al cielo y punto. Bueno, vamos a esto. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a tratar de en 20 minutitos terminar. Vamos a ver por qué es apostólica. ¿Sí? Miren, esto es bastante sencillo porque vamos a tomar dos citas anteriores, y es muy sencillo. Miren, en Marcos 3:13, vamos a leer Marcos 3:13, el otro yo se los voy a ir llevando. En Marcos 3:13 nos va a decir el primer momento donde Jesús, ¿qué hace? Elige ¿a quién? A los apóstoles. Porque ¿por qué la iglesia es apostólica? ¿Por qué es apostólica? ¿Eh? Porque está fundamentada sobre los apóstoles, sobre Pedro y los 11. ¿Sí? El fundamento está puesto ahí. Está puesto ahí. ¿eh? Entonces, por eso, escúchenme una cosa muy importante. Por eso que la iglesia no puede cambiar. Hoy están pasando cosas que, bueno, no importa, cada uno lo verá. La iglesia no puede cambiar. ¿Saben por qué? Porque, eh, porque Cristo le ha dejado a la iglesia el depósito de la fe completo. ¿Y qué es el depósito de la fe? A ver, ¿qué es el depósito de la fe? ¡Chan! No. El depósito de la fe es la enseñanza. Es la enseñanza que hay que creer. ¿Vieron cuando leímos 28, 19, 20 que decía, y enseñen todo lo que yo les he mandado? Ese es el depósito de fe. ¿Cuándo termina ese depósito, esa enseñanza? ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo ya no hay más nada para aprender? A la muerte de San Juan, cerca del año 100. A partir de ahí no hay que inventar nada, no se puede inventar nada. El depósito de la fe ya fue dado por los apóstoles a la iglesia. Lo único que hace la iglesia se sirve de ese depósito para ir enseñando al pueblo. Puede cambiar los métodos de enseñanza, lo que sea, pero nunca va a cambiar el núcleo de la fe. Por eso que la fe es una. Entonces hay que tener cuidado cuando empiezan a aparecer cositas que son distintas a lo que los apóstoles enseñaron. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar formados. ¿Para qué? Justamente para estar sólidos en la fe y no dejar que esas doctrinas, como decía, nos lleven como niños a otro lado. Tenemos que estar firmes. Entonces, miren, vamos a leer Marcos 3:13 y lo otro lo llevamos más rapidito. Marcos 3:13, dale. Después subió a la montaña Subió a la montaña.
y llamó a su lado a los que quiso. Escuche, esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿A quién quiso llamar? A 12 apóstoles, varones, ¿sí? ¿Y entre quién los eligió? ¿Eh? Entre todos los pueblos. Porque van a decir, no, bueno, pero no me hagas esa barbaridad si ahí abajo habrá habido unos 100, unos 50. Bueno, sí, obviamente, capaz que haya habido 100, 200, 300, pero él quiso estar donde estaban esos 100, 200, 300 y no donde había otros 1000 reunidos por allá. O sea que Dios eligió para que sean sus apóstoles, ¿quién? Los que él quiso, en castellano y en argentino, los que se le vino la gana. ¿O no? ¿Y para qué? Escuchen, dale. Ellos fueron hacia él. Fueron hacia él, obedecieron, siguieron el llamado. Dale. Y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él. Ahí está. Fíjense que hay una palabrita ahí que no se le puede escapar nunca. Instituyó. ¿Qué quiere decir instituyó? ¿Qué significa instituyó? No, no, no. Creó. ¿Existían? No. Por eso que los instituyó. ¿Instituyó a quién? A 12. ¿Y esos 2 quién eran? ¿Qué te importa? Los que él quiso. Porque así lo quiso Dios. Está. Ah, pero a mí no me gustaba Judas. Yo lo hubiera cambiado por Pedrito. Lo hubiera cambiado por, no sé, por Nachito. Dios quiso esos 12. ¿Y para qué los llevó? ¿Cuál fue la acción? ¿Cuál fue el objetivo de elegirlos? ¿Para qué? Dale. Y para enviarlos a predicar. Ahí está. No, no, no. Te comiste un pedacito. Los llevó con ellos. Estuvieran con él y para enviarlos a Para que predicar. estuvieran con él. ¿Cuánto tiempo estuvieron con él? 3 años. ¿Y para qué lo estuvo con él? Para enseñarle. ¿Y para qué le enseñó? Para enviarlos a predicar. ¿Qué cosa? Lo que él les había enseñado. Por eso que la iglesia es apostólica, porque la iglesia no se desvía nunca de la enseñanza. Por eso que ustedes van a ver y van a decir, bueno, cualquier religión, o los ateos, van a decir, esto, católico, todos los días, y dale con el pancito y cuerpo de Cristo, y dale con el vino, y se chupan los curas, y dale con el vino, y dale que viene, y todo aburrido, todo triste, todo un desastre, no cambian más. ¿Y saben por qué eso? Porque Dios mandó a predicar ¿qué? Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces los católicos somos aburridos, ¿saben por qué? Porque somos obedientes a Cristo. ¿Y hacemos qué? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque el mensaje ¿cuál es? Hagan esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo vuelva. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y bueno, hasta que vuelva, que eso lo sabe solamente el Padre. ¿Y nosotros qué hacemos? Aburrido. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eso es creerle a Cristo. ¿Me entienden? Ah, pero qué aburrido. Seguí predicando hace 1900 años se cerró el depósito de la fe. Y estos siguen con lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y sí, vamos a morir enseñando lo mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos enseñando lo mismo, tenemos la promesa de que Cristo va a estar con quién? Con nosotros. ¿Hasta cuándo? Lo mismo, lo mismo, lo mismo hasta que venga. Y las puertas del infierno nos van a sacudir un poco, pero pito catalán, porque tenemos la promesa de que el infierno no va a prevalecer contra quién, contra la iglesia católica. Si no, fíjense cómo está la iglesia luterana, que era la mitad de la iglesia hace 500 años, casi desapareció. ¿Por qué? Porque la cabeza de esa iglesia no es Cristo. Y nosotros, a pesar de todas las barbaridades que hacemos, sí, todavía seguimos firmes. Bueno, miren, estos son los 2 mandatos, ya lo vimos, ¿sí? Ya lo vimos. Y fíjense qué importante que es, porque lo primero que hacían las primeras comunidades cristianas, Hechos 2:42, lo primero que hacían las primeras comunidades cristianas era hacer ¿qué? Lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Enseñaban quién? Los apóstoles. Escúchenlo, escúchenlo. Dale, vamos, escuchen. Todos se reunían asiduamente. A ver a para- qué, aburrirse. ¿Por qué se reunían a aburrirse? Porque para escuchar la enseñanza de los apóstoles.
y dale, y dale, y dale, dale. Ahí está la fe. Perseverar hasta el final. El que persevera hasta el final, la corona de gloria. Así lo dice Pablo. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacían los primeros cristianos? Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la oración, en la comunión y en la fracción del pan. Así termina la cita. O sea, ¿en qué hacían los primeros cristianos cuando se empezaron a bautizar? ¿Qué hacían? La Eucaristía. Lo mismo que hace 2000, ¿cuánto ya sería? Estamos en el año 2025. 2025 años que los católicos hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque así lo quiso Cristo. Si no, lo hubiera cambiado la cosa. Bueno. Y por último, con respecto a que la iglesia es apostólica, esta cita muy importante. Esta cita muy importante en la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo del 19, por leerlo, el 20. Miren qué bonito. Lo va a redondear. Dale. Así que Así. ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿A quién nos está hablando ahí? ¿A quién está hablando ahí? A nosotros, chicos. Miren lo que nos dice el Señor. Repetí. Por favor, abran el oído. Así Así, que ya no sois extranjeros ni ni advenedizos. ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Ajá, ajá. ¿Sí? Seguí. Escuchen, por favor. edificados Edificados. Nosotros estamos como edificados. ¿En qué? sobre el fundamento de los apóstoles De los apóstoles. ¿Y qué más? y profetas, Y profeta. ¿Por qué? Porque yo no me voy a desarrollar eso ahora, pero en algún momento lo podemos llegar a ver. ¿Por qué? Porque la iglesia católica nace con qué? Nace en Pentecostés, cuando recibe el Espíritu Santo. Pero ya la idea de iglesia de Dios arranca con quién? Arranca con Jacob, cuando se arman las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios, con Abraham en adelante, Abraham, Isaac, Jacob. Sí, los padres, Abraham, el padre de la fe. Allí arranca esa iglesia que luego, por descreimiento, ¿se acuerdan? Los constructores que me desecharon. Bueno, perfecto. ¿Dios qué hace? Abre el juego a quién? A los paganos. Entonces, entre el pueblo de Dios que lo desechó, ¿sí? Y los paganos, hace una nueva iglesia, que es la iglesia católica, la iglesia cristiana. ¿Sí? Miren qué interesante. Por eso que dice ahí que la iglesia de Cristo está edificada en qué? En los profetas y en los apóstoles. ¿Está? Por eso que la iglesia católica es apostólica. Ah, pero bueno, pero ¿y por qué romana? Esta te la preguntan siempre. ¿Y por qué romana? Bueno, es fácil, es una pavada. Es lo menos importante. Es lo menos importante. Desde el punto de vista de la razón, es romana, ¿por qué? Porque Roma en aquella época era una ciudad cosmopolita y todo se arreglaba en Roma. O sea que todo el mundo tenía que ir a hacer negocios a Roma y de ahí se volvía a sus lugares. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Se fueron a predicar a Roma. ¿Por qué? Porque era muy fácil, era muy fácil. Yo hago una pregunta, en un campo, vos tenés el COVID en el campo, ¿qué pasaba? Y se moría, no infestaba a nadie. Ahora ese COVID se iba a Buenos Aires, un ejemplo, que así pasó, mira qué ejemplo tonto, pero es real. Algunos enfermos en Buenos Aires, bueno, salían con el avión, se iban a Rosario, pum, ya tenés COVID en Rosario, venían a Neuquén, pum, COVID en Neuquén, Córdoba, pum, COVID. Eso es lo mismo que hicieron los apóstoles con el Evangelio, es exactamente lo mismo que hizo el COVID para distribuirse por todo el mundo. ¿Fueron a dónde? A Roma, donde todo el mundo iba a comercializar los negocios, la política, todo en Roma, y de ahí salían evangelizados y llevaban ¿qué? Su evangelio a donde fueran. Por eso que dice San Agustín, para el siglo IV, ya prácticamente el mundo entero estaba evangelizado. Habíamos hablado hoy con Sebastián. Para el siglo IV, el año 300 y pico, ya el mundo estaba evangelizado. Ya había llegado el evangelio a todos lados. ¿Mm? Una cosa extraordinaria. Entonces, bueno, eh, lean esta carta, lean esta 1 Pedro 5:13 y con esta terminamos, ¿sí? Por hoy. Eh, Ahora vamos a explicar eso. Ahí vamos a tener que hacer un poquito de historia. No te voy a preguntar. No te voy a preguntar.
Pero vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a ver por qué dice Babilonia. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Dale. 1 Pedro 5:3, escuchen. Dale. La iglesia de Babilonia, La iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda. sí. Lo mismo que mi hijo Marcos, Marcos, ¿se acuerdan que le dije que era la persona que estaba con Pedro? Siempre. Después escribe el Evangelio. ¿Sí? Dale. salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Ajá. El beso, el famoso beso de la paz. ¿Eh? El abrazo, el beso de la paz, que lo tenemos en la Eucaristía. Miren qué bonito. ¿Por qué, o sea, por qué, por qué usa la palabra Babilonia? Usted tiene que tener en cuenta que en aquel momento el hecho de ser cristiano no era tan cómodo como ahora, ¿eh? Que pensamos cualquier cosa, nos enojamos, peleamos, y te vas a tu casa y no pasa nada. No, en aquella época ser cristiano, como en esta época, es estar en Siria. No sé si ustedes están al tanto, pero en Siria están matando de una manera atroz a nuestros hermanos. Por eso que la fe hay que tomarla en serio, ¿eh? No se puede estar discutiendo pavadas. Las cuestiones de fe se aprenden y se incorporan a la vida espiritual de la persona. ¿Por qué? Porque hoy tenemos hermanos nuestros que están dando la vida por la iglesia. Y la iglesia, esta que estamos aprendiendo a identificar, ¿sí? Esa iglesia se alimenta de la sangre de los mártires. Esa sangre de esa gente que está hoy entregando la sangre, sin renunciar de Cristo, ¿eh? Pónganse a pensar la fe que tienen. ¿Cómo estamos nosotros en la fe con respecto a ellos? ¿Qué pasaría si a nosotros nos tocaría eh, no renunciar de Cristo con un cuchillito acá en el cuello? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Esto no es historia, no estoy contando una historia de una película, es lo que pasa hoy en Siria, hoy. ¿Eh? Por eso que, por eso que la fe se conoce, se ama lo que se conoce, si no, no podemos amar a nada. ¿Eh? Por eso que el amor de los hermanos es serio, es algo serio. Entonces todo lo que nosotros podamos tener para profundizar esa fe, lo tenemos que poner en práctica. ¿Eh? Porque tenemos que rezar por esos hermanos, que bien poco se reza, he escuchado muy pocos lugares donde se piden por los mártires de Siria. ¿Eh? Y si la iglesia, escuchen, y si la iglesia va a salir fortalecida en X cantidad de años, que no sé cuánto será, porque son cosas de Dios, no mía, es por toda la sangre de esa gente que hoy no ha renunciado de Cristo y ha entregado su vida. ¿Por qué? Porque sabía muy bien lo que no sabían los apóstoles, ¿sí? Que Cristo moría en la cruz y resucitaba. Lo que no sabían ¿cómo se llama? Los de Maús, tampoco lo sabían. Estos hermanos en Siria, hoy, que son minoría, sí saben que después de la muerte, de cruz, viene la vida. ¿Mm? Bueno, eso es importante. ¿Por qué Babilonia? ¿Por qué Babilonia? Miren, Babilonia, ¿qué fue Babilonia? Babilonia fue la que en el año del 600 antes de Cristo para atrás, 1000, 1500, 2000, fue un imperio enorme, inclusive invadieron Jerusalén, llevaron 400 años, así como quedaron, el pueblo judío quedó preso esclavo en Egipto, también estuvieron 400 y pico años esclavos en Babilonia. Pero la Babilonia no era, o sea, eh, Babilonia desaparece sobre el 623, por ahí, antes de Cristo, ¿eh? cuando los persas, o sea, en batalla, peleaban entre los babilónicos y los persas, ganan los persas y bueno, después incorporan a Babilonia al imperio medo-persa. O sea que, pero vos fíjate una cosa, que todos los apóstoles cuando se refieren, no se refieren a Roma, ¿por qué? Porque es actual. Vos fíjate una cosa, fíjate vos, por ejemplo, San Juan, en el Apocalipsis, nunca nombra a Roma, pero nombra a Babilonia. ¿Por qué? Porque 600 años atrás, o sea, claro, el pueblo judío sabía perfectamente que era un pueblo opresor, que los había esclavizado, lo relacionaban con personas que vivían de la idolatría, nada más, esos eran los babilonios. Entonces, fíjate vos que en el Apocalipsis Juan utiliza, para hablar de los romanos, utiliza
la palabra Babilonia. Y los protestantes nos dicen a nosotros, los católicos, que nosotros somos la gran ramera, la gran Babilonia, la corrupta, la que bebe de la sangre de los ídolos. Bueno, ya lo vamos a ver, pero un poquito más avanzado. Y bueno, y cuando Pedro habla así, habla de la Babilonia referida a Roma, ¿me entendés? Referida a Roma, pero no podía poner Roma. Entonces ponían Babilonia. Entonces, ¿por qué te crees que el Apocalipsis es tan difícil de entender por ahí los términos que utiliza Juan? Pues si hubiera escrito Julio César, qué sé, un asesino, qué sé yo, bueno, le hubieran cortado el cuello, no podría haber terminado de escribir el Apocalipsis. Sin embargo, utilizan esa terminología para eso. Pero ya hay Irineo de León, por ejemplo, ya hay escritos de los padres de la iglesia donde dan cuenta del tiempo que estuvo, hay datos de que Pedro estuvo en Roma, de que murió crucificado boca abajo, que Marco era digamos, su discípulo más cercano, por eso que escribe luego el Evangelio de Marcos. Así que, bueno, hasta acá llegamos. Señor, te damos gracias en esta noche por este encuentro. Te damos gracias porque nos has llamado a tu iglesia, porque nos has mirado con infinita misericordia. Te pedimos, Señor, que nos regales un corazón generoso, que pueda acoger todas estas enseñanzas. Te pedimos, Señor, que podamos dar nosotros frutos de misericordia. Te damos gracias porque en esta barca es la que queremos estar. Te damos gracias porque nos has hecho una promesa que nunca nos vas a dejar solos. Te pedimos, Señor, que estés con estas personas en Siria que están sufriendo por tu nombre. Sabemos que les espera la corona del reino. También te pedimos, Señor, por nosotros, para que podamos ser martirizados con amor en nuestros lugares de trabajo, en nuestras facultades, en tantos matrimonios que están en crisis, en este tiempo cercano a la Pascua, para que de verdad podamos vivir un martirio con amor. Te pedimos, Señor, que siempre estés en medio nuestro, que tu Espíritu Santo sea siempre el dulce consuelo del alma. Todo esto lo ponemos a los pies de tu Madre y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Y terminamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.